جميع الآراء الواردة في هذه الفيديوهات تعبر عن رأي أصحابها. الفيديوهات ما هي إلا ترجمة بهدف تعلم اللغة وبهدف التعليق على الفيديوهات، ولكن لا تتبنى القناة ولا أتبنى شخصيا أي من هذه الآراء، وكل مسؤول عن آرائه. No, a los hijos de Dios no. El apóstol Pablo lo dice muy claramente. Hermanos, en cuanto al tiempo y al momento, no es necesario que les escriba. Ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá como un ladrón en plena noche. Cuando la gente afirme que hay paz y seguridad, la destrucción caerá sobre ellos repentinamente, como los dolores del parto sobre una mujer embarazada, y nadie podrá escapar. Pero ustedes, hermanos, no viven en las tinieblas para que ese día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz, hijos del día. Nosotros no pertenecemos a la noche ni a las tinieblas. No durmamos entonces como lo hacen los otros. Permanezcamos despiertos y seamos sobrios. Esto quiere decir que si nos esforzamos por comprender las profecías y la palabra, la primera es que antes del regreso de Cristo habrían muchos engañadores. Y la segunda es que podríamos darnos cuenta de esos engaños. Ahora, la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo darnos cuenta de los engaños? La palabra de Dios habla de dos tipos de engaños y engañadores. 1. Los antirreligiosos. Encontramos la tecnología para hacer una tierra más fuerte y más segura. Porque nuestra supervivencia solo será posible si permanecemos unidos. Que representan a aquellas personas que ignoran la intervención divina en la historia de la humanidad. Dicen, todo seguirá como desde el principio. Y con argumentos autodenominados científicos, se burlan del regreso de Cristo. Apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. Mas llegará su fin y no tendrá quien le ayude. Y ahora empieza el capítulo 12, versículo 1. Teóricamente, cuando uno lee ahora actualmente las Biblias, dice, bueno, esto debe ser otra cosa. En el texto original era sencillamente continuación. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca lo hubo de hasta entonces, desde que existen las naciones. Pero en aquel tiempo serán salvados todos los que de tu pueblo se hallen escritos en el libro. El capítulo sigue. No termina aquí. 5 años han pasado de litigación en Corte Suprema Norteamericana para aplicar la segunda enmienda, hasta que finalmente ese panadero tuvo el fallo a favor. ¿No? ¿Qué ha pasado en esos 5 años? ¿Acaso él pudo seguir haciendo, trabajando normal y corriente? No se vio afectada su familia, su persona, su reputación, etcétera. Todo eso se ha visto afectado. Y eso es un caso individual. Y es en un país donde hay ciertos niveles o instancias donde se puede todavía apelar en esos casos. ¿Ya? Es costoso y es laborioso, pero se hizo. ¿Qué tal en otras instancias donde eso ya no exista, donde ya no exista esa división y esa garantía constitucional que protege mi derecho individual para proteger a mi conciencia? Por supuesto voy a ser pisoteada. Es magnífico. Mientras para los malvados el fin del mundo significa destrucción, para los hijos de Dios significa liberación. Cuando comience a suceder esto, tengan ánimo
y levanten la cabeza, porque está por llegarles la liberación. Dios es nuestro refugio y fortaleza, una ayuda siempre pronta en los peligros. Por eso no temeremos, aunque la tierra se conmueva y las montañas se desplomen hasta el fondo del mar, aunque bramen y se agiten sus olas. Regnum meum non est hoc mundo. Si esset, putas ministri mei isto sic tradere mei, si ficent. Y oró por sus discípulos diciendo: Yo les comuniqué tu palabra y el mundo los odió, porque ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y si el reino de Dios no es de este mundo, el reino de la Iglesia romana tampoco es de Dios. Porque el obispo de Roma, aquel que pretende ser el vicario de Jesucristo, aceptó la propuesta que Jesús había rechazado. Para algunos, lo loco es la lluvia. La lluvia, estoy diciendo literalmente, estoy hablando de esta manera, o sea, figuradamente estoy hablando de la lluvia. ¿Por qué figuradamente? Porque la gente en esa época no creía jamás que iba a llover y que solo un loco podía hacer un barco en medio del desierto. Un loco. Bueno, solo un loco, ridículo, como nosotros, los que creemos, podemos decir que un carpintero que murió hace 2000 años en una cruz y se fue al cielo flotando, volverá a la misma manera y todo ojo lo verá. Y un día cualquiera ese acontecimiento ocurrirá. Predicarle la segunda venida de Cristo, según la Biblia, 1 Corintios 9:18, es locura para el mundo, pero el poder de Dios para salvación, dice la palabra del Señor. Así que decirle a la gente que Cristo volverá en la nube a llevar un pueblo, es como que los oídos humanos suena absurdo, ridículo. Y hasta cierta medida les entiendo a los que no creen. No es nada fácil de creer. Un mundo dividido. Escucha. Un líder tiene una misión: unirnos a todos. Cristo no reveló el día y la hora que vendría, pero sí dijo: así también, cuando vean todas estas cosas, sepan que el fin está cerca, a la puerta. Les aseguro que no pasará de esta generación sin que suceda todo esto. Pregunto, ¿esto abriría la puerta para que, aunque no podamos conocer el día y la hora del retorno de Cristo, sí podamos estar seguros de pertenecer a la generación que lo verá volver? ¿Podría la generación final distinguir con nombre y apellido al hombre impío, el ser condenado a la perdición, el adversario? Leyes que impongan la observancia del domingo como el día de reposo causarán una apostasía nacional respecto a los principios del republicanismo sobre los cuales se ha fundado el gobierno. Los gobernantes aceptarán la religión del papado y la ley de Dios será anulada. Ha quedado probado que un periodo de gran oscuridad intelectual favoreció el éxito
personas solamente hablen acerca de que es normal, esto era lo que tenía que pasar. Sí, las iglesias, muchas de ellas hoy vacías, no intencionalmente obviamente. Probablemente en las siguientes semanas tal vez nos toque recibir mensajes desde nuestra casa, pero todos al pendiente con la palabra. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Sí, porque es necesario. Así que nadie se asuste. Este día iba a llegar un día y llegó. Sí, empieza todo. A partir de aquí en adelante, todo indica, sí, que el mundo se está preparando para poder levantar a este personaje, incluso rendirle adoración, sí, como parte, como si fuera Dios. Y era necesario que sucediera. Eso también nos da una esperanza. Nuestro Dios Rey. 17 de mayo de 2018, Pentecostés se conecta con una serie de señales sorprendentes en el Sol. El 27 de mayo fue 40 semanas de dolores de parto después del gran eclipse solar americano. Por cierto, la conexión con el 27 de mayo de estas 40 semanas de dolores de parto crea esta otra conexión entre el 27 de mayo y esta señal del bebé en el Sol. Dos conjuntos de 7 años bíblicos antes del gran eclipse solar americano fue, con mucho, la llamarada solar más fuerte jamás registrada. El 27 de mayo fue el final del paralelo de señales de Josué. En Josué 8, 30.000 hombres fueron elegidos y 30.000 días antes del 27 de mayo fue el 8 de abril de 1936, día en que los astrónomos observaron un, entre comillas, crucifijo casi perfecto en la superficie del Sol. Mucha atención. Cuando usted está caminando bajo la palabra de Dios, el Salmo 34:4 nos dice que cuando buscamos a Dios, a Jehová, a Yahweh, Él nos oye y Él nos librará de todos nuestros temores. Hermosa promesa que tenemos de que Él nos librará de todo temor. Tercera promesa y bendición. La profecía bíblica nos alerta de que habrá hambres por diferentes lugares. Como dice Mateo 24:7, obviamente que es una preocupación para cada persona. Pero Mateo capítulo 6, versículo 25, nos dice nuestro Señor Jesús que no nos afanemos de nuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por nuestro cuerpo, ni qué hemos de vestir. Escuche, la vida que nos ha dado Dios es más que el alimento. Para este servidor es un placer compartir con ustedes la palabra de Dios. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Por qué tantos vientos de guerra? ¿Qué está ocurriendo? Realmente Dios lo que quiere es llamar nuestra atención, la atención de la humanidad entera. Tu atención. ¿Por qué? Porque los días ya son finales, estamos en los últimos días de este planeta. Hace poco tiempo estuve predicando en un pueblo de unos 30.000 habitantes y en la congregación solo habían 30 miembros. Ahí usted puede sacar más o menos la cuenta del interés que hay en el mundo en cuanto a la predicación del Evangelio, en cuanto a buscar la santidad. Lo interesante es que la Biblia profetiza que en los últimos días el mundo se volverá religioso. Y usted dirá, ¿cómo va a ser, hermano Oliver? Sí, así como se lo estoy diciendo. Acompáñeme, por favor, a Apocalipsis capítulo 3. Pastor Alberto Delgado, siempre que vienen este tipo de calamidades que afectan al planeta, dice esta pregunta, se habla que es como el inicio de los últimos tiempos. ¿De dónde sale esta idea? Porque con cada calamidad es como el inicio de dolores, ¿verdad? Que se habla. ¿Es esto bíblico? Dolores, sí. Principio de dolores. ¿Es esto bíblico, Pastor Delgado? Pero claramente, Jesucristo lo habló y también hubieron otras profecías del Viejo Testamento que son profecías que dejan ver claramente que bueno, cosas como este van a suceder. El punto no es que dicen, y está ahí, está claro,
terremotos, y claro, terremotos, huracanes, tsunamis siempre han pasado. Pero aquí la diferencia es la frecuencia y la intensidad de ellos. Al mismo tiempo, otras cosas que habla la Escritura, como el avance de la ciencia. Por favor, la ciencia, hay clonación ya. Un día sales para la calle, ve uno caminando. Porque hemos sobrepoblado el planeta. El planeta ya no nos puede sostener. El asunto se está complicando. Los gobiernos del mundo lo saben bien y Cristo profetizó como en los días de Noé. ¿Y qué es esto? Que en los días de Noé se multiplicó la humanidad, o sea, sobrepobló el primer continente. Ya los humanos eran tantos que estaban terminando con la vegetación, con el producto de la tierra, y comenzaron las enfermedades, aparte del pecado que estaba hundiendo al mundo. Los gobiernos del mundo saben que el planeta está sobrepoblado, y esto es grave, esto es urgente, y es de ahí, amados y amadas del Señor, que se nos vienen grandes pestes. No importa, ¿verdad?, quiénes seamos. En el cielo, o abajo en la tierra, o debajo de la tierra, en las aguas. No te postrarás ante ellas, ni les rendirás culto, porque yo soy el Señor, tu Dios. A través del culto a las imágenes, la Iglesia Católica abre la puerta para que los demonios engañen a los fieles, haciéndose pasar por vírgenes o santos. Dice la Biblia en el contexto del tiempo del fin. Y el resto de los hombres que no habían sido dañados por las plagas, no se arrepintieron de sus obras, ni dejaron de adorar a los demonios, y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que son incapaces de ver, de oír y de caminar. Además de eliminar, si no los habéis visto, os invito a que los veáis, os invito a que los veáis. Y vais a entender muchísimas cosas, vais a entender mucho de lo que hemos hablado en este programa. Porque el Vaticano ha sacado beneficio económico de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, del oro de los nazis, del oro de los judíos del Éxodo, podemos seguir. Bancos, el Banco Vaticano, que ha acogido cuentas a mafiosos de la Cosa Nostra, de la mafia italiana, de grupos terroristas. El Vaticano, yo no me lo estoy inventando. Hasta que la Unión Europea llegó un momento que le dijo, señores del Vaticano, por favor, estamos haciendo una normativa europea, en la Unión Europea, de blanqueamiento